Ok, iniciamos la clase del día de hoy. ¿Sí ven las diapositivas? Sí. Muy bien. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Vamos a empezar con los contenidos centrales. Recuerden que ya no trabajamos con temas, solo estamos trabajando con contenidos centrales. El contenido central es hidrostática. Todo lo que vamos a estar desarrollando en esta explicación corresponde a hidrostática. Y los que antes eran los subtemas, bueno, ahora son contenidos específicos y corresponde el tema o subtema de presión. ¿Qué es lo que van a aprender hoy o qué es lo que espero que aprendan hoy? Bueno, que establezcan la relación entre fuerza aplicada sobre un área. Es lo que espero que entiendan. Y esa parte de la relación que existe entre fuerza y área, pues lo vimos el semestre pasado, lo vamos a retomar en este parcial, perdón. Lo vimos en el parcial pasado, lo vamos a ver en este parcial, pero vamos a ver unas pequeñas modificaciones. También vamos a aprender a conocer las unidades utilizadas en la presión, que es muy importante que ustedes como laboratoristas por lo menos sepan las unidades de la presión. También vamos a manejar la relación entre peso específico y la altura de una columna de un líquido. Son los tres aprendizajes que deseamos adquirir el día de hoy. Bueno, como aprendizaje dijimos que debíamos buscar la relación que existe entre la fuerza y el área. En el parcial pasado dijimos que fuerza entre área era igual a esfuerzo. Entonces, aquí también, hablando de hidrostática, maneja la fuerza sobre el área, nada más que ya no le llaman esfuerzo. Hidrostática le cambia el nombre y le va a llamar ahora presión. Ok, partiendo de esas pequeñas definiciones que debemos conocer, vamos a profundizar un poquito más acerca de los temas de la hidrostática. Y vamos a empezar con lo que es la densidad. La densidad expresa básicamente la masa sobre volumen. Ahí se los puse con rojo para que lo identifiquen. Si nosotros dividimos la masa de un cuerpo entre su volumen, obtenemos la densidad. Y la definición nos dice que la densidad expresa la masa de una sustancia contenida en una unidad de volumen. Ok, si yo quisiera saber cuál es mi densidad, yo como persona, me paro en una báscula y registro cuál es el valor del que me arroja la báscula y determino mi volumen y ya yo puedo determinar mi densidad. Recuerden que estamos hablando las propiedades de los fluidos, pero la densidad no es precisamente una densidad de los fluidos, sino también la densidad puede ser una propiedad de los sólidos. ¿Hasta aquí una duda con la densidad? Ok, masa sobre volumen. Recuerden, densidad, masa sobre volumen. Continuamos. Ahora vamos a profundizar en lo que es el peso específico. Nos dice, expresa el peso de una sustancia contenida en la unidad de volumen. Entonces, si nosotros tenemos el peso de una sustancia o de un cuerpo y lo dividimos entre su volumen, vamos a obtener el peso específico. Y ahí está una fórmula del lado derecho. Ok, pues para eso necesitamos conocer lo que es peso. Ya sabemos que la masa es lo que nos arroja la báscula. Entonces, ¿peso qué será? Bueno, cuando nosotros obtenemos el valor de la masa que nos va a dar la báscula y lo multiplico por la gravedad, vamos a obtener el peso, ¿verdad? Ya habíamos dicho que peso también es una fuerza. Entonces, si yo quiero saber cuál es mi peso, yo me paro en una báscula, registro un valor, supongamos que diga 80 kilogramos, y esos 80 kilogramos lo multiplico por el valor de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y al multiplicar estos dos factores me va a dar como resultado mi peso. ¿De acuerdo? Estamos hablando en física. Quizás en anatomía o en otras ramas sea otra definición, pero en física es esta la que estoy comentando. ¿Dudas hasta aquí? Acuérdense. No. Gracias. Ya llevamos lo que es densidad y peso específico. Son conceptos sencillos, pero que los tengo que explicar porque más adelante los vamos a utilizar. Ok, ahora hablamos de presión. ¿Ustedes saben lo que es presión? ¿O qué definición tienen ustedes acerca de la presión?
ustedes como laboratoristas ya próximamente a egresar. ¿Qué será la presión para ustedes? Cuando aplicas mucha fuerza en un objeto. Muy bien, bueno, es la definición acertada. Ok, nosotros conocemos la presión normal, que es la definición que dijo su compañero, así se conoce como presión o presión normal. También la presión hidráulica, que es la que ejerce los fluidos, ahorita la vamos a ver. La presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros y que influye en el acondicionamiento físico, sobre todo los deportistas. Les afecta jugar a nivel del mar que jugar a una altura muy alta. Esa es la presión atmosférica. La presión manométrica, que es la que nos arroja un manómetro, nos va a dar, un manómetro nos va a arrojar una cierta presión. Y la presión absoluta. Ok, ahorita vamos a ver la presión normal, que es la que dice su compañero. La presión normal es la fuerza sobre área, lo que la aplico yo con peso o con fuerza sobre un área determinada. Al hablar de fuerza sobre área, vamos a estar hablando de presión normal. ¿Y cuáles son las unidades de todas las presiones? No nada más de la presión normal, de todas las presiones. Son pascales, como vimos en el parcial pasado, Newton sobre metro cuadrado, Newton sobre centímetro cuadrado, dinas sobre centímetro cuadrado, libras sobre pie cuadrado y, bueno, son esos dos. Ah, no, libras sobre pulgada cuadrada. Son todas esas las unidades que vamos a utilizar para identificar cualquiera de estas presiones que estamos platicando. ¿Dudas hasta aquí? Se voy muy rápido, me dicen, y con gusto me detengo. Aquí venimos le presento una tabla de las presiones que también se utilizan y algunos factores de equivalencias para las conversiones. Ok, ahora vamos con presión hidráulica, también conocida como presión hidrostática. Bueno, es la presión que ejerce un fluido o un líquido sobre las paredes del recipiente que las contiene, desde el fondo hasta las paredes, incluyendo todo lo que es la superficie que va a darle la contención a ese líquido. Esa presión se ejerce de manera perpendicular. ¿Qué se refiere a perpendicular? Bueno, que va a tener un ángulo de 90 grados, que va a estar derechita la presión, ya sea horizontal o sea vertical. Y vamos a poner una figura para que ustedes lo puedan ver. Del lado izquierdo estamos viendo la presión hidrostática y si se fijan está sumergiendo un cuerpo sobre el agua y las flechitas que están de manera perpendicular sobre las paredes y el fondo del contenedor, pues lo hacen de manera perpendicular. Eso es lo que se refiere a la presión hidrostática. Cuando nosotros metemos una moneda en un contenedor con agua, se va a ejercer presión hidrostática. Cuando nosotros nos sumergimos en una piscina, vamos a experimentar presión hidrostática. Cuando el barco es arrojado hacia el mar, va a ejercer una presión hidrostática. Y bueno, la presión hidrostática tiene la condición que a mayor profundidad, entre mayor profundidad se encuentre, va a tener mayor presión hidrostática. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si yo fuera un buzo, de esos que están con su equipo de buceo y me quiero profundizar en el mar, no voy a tener ningún problema si yo buceo en lo que es la superficie del agua del mar, en una profundidad muy baja. En cambio, si yo me voy mucho más abajo, a una altura o una profundidad en donde ya no se alcance a percibir la luz solar, bueno, la presión va a ser demasiada que yo podré poner en riesgo mi vida, podré morir. Es por eso que cuando se encontraron con los restos del Titanic o con restos de barcos antiguos, utilizan algunos submarinos que soportan demasiada presión por la altura o la profundidad que se maneja entre el lecho marino
la superficie del océano. Y por eso tenemos la figura del lado derecho, donde ponemos ahí tres orificios en donde ven que la presión es baja, por lo tanto el chorro de agua que sale ahí es muy corto, o sea, no tiene mucha longitud. A medida en que va haciéndose más profundo en los orificios, pues se va ejerciendo más presión y con ello va ejerciendo un alcance mayor al chorro de agua. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Todo bien, profe, todo bien. Ok, vamos a ponerle pause.